Vamos a hablar de este tema con Sergio Rodríguez Helfenstein, que es licenciado en Estudios Internacionales, magíster en Relaciones Internacionales y Globales. ¿Cómo estás, Sergio? Acá Leila y Alejandro, te saludamos. Hola, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, gracias por tu tiempo, Sergio. Bueno, queríamos hablar sobre el Foro Internacional Semana Rusa de la Energía como pretexto para hablar un poco acerca, bueno, de este sector tan relevante, ¿no?, en la geopolítica. Contanos, bueno, un poco qué pensás sobre el foro, sobre el rol de Rusia convocando a más de 50 países de la zona y de otras partes del mundo a este evento. Mira, yo creo que es muy importante no solamente este evento, sino que todo lo que se está haciendo en torno a los BRICS y en particular todas las iniciativas que está teniendo Rusia como presidente pro tempore de los BRICS, porque de alguna manera todo esto apunta hacia la necesaria generación de mecanismos alternativos, mecanismos multilaterales alternativos, cuando estamos viendo que el sistema de Naciones Unidas no sirve prácticamente para nada. Uh-huh. Entonces, en un área tan relevante como es la energética, es necesario ponerse de acuerdo, sobre todo cuando ya hoy hay países muy importantes en materia de producción de energía y exportación de energía que son parte de BRICS. O sea, tenemos a Rusia, tenemos a Arabia Saudí, tenemos a Irán, tenemos a los Emiratos. Uh-huh. Entonces, ya estamos viendo que cuando tomamos los 10 mayores productores de países, de productores de energía, ya entonces estamos constatando que la mitad de ellos pertenecen a BRICS. Claro. Ojalá que Venezuela también se pudiera incorporar como miembro pleno, o esto que están diciendo ahora como miembro asociado de los BRICS, de manera de ir sentando una política energética que por su peso va a tener una incidencia global, y de esa manera cambiar los fundamentos filosóficos del mercado energético mundial, y que sirva efectivamente como un instrumento para el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en el planeta, y no como un instrumento de guerra, de presión, de chantaje, uh-huh, que es lo que de alguna manera se ha estado implementando hasta ahora. Sergio, ¿qué tal? Te saluda Alejandro desde aquí. Sin duda que la energía está en primer orden de importancia en temas geopolíticos en este momento siempre, pero particularmente en este momento. ¿Cómo analizás vos la situación particularmente europea vinculada con el tema energético, teniendo en cuenta que, bueno, por un lado las sanciones hacia Rusia y la pérdida, digamos, ¿no?, del gas que recibían generó un impacto fuerte, pero además también hay un debate interno en relación a las energías verdes y a la transición que estaban realizando y que hoy está en día en cuestionamiento por diversos países? Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante, pero habría que ir un poco a algunas raíces, ¿no? Europa no produce nada, Europa no tiene nada. Europa es un parásito mundial que depende energéticamente de Rusia. Ahora Estados Unidos desató esta guerra para que Europa dejara de tener relaciones energéticas con Rusia y las tuviera unas relaciones de subordinación energética a Estados Unidos. Depende económica y comercialmente de China, y su seguridad depende de Estados Unidos, de manera que Europa no es nada. El poderío de Europa va en proceso de extinción. Y cuando te das cuenta que hay un liderazgo que renuncia a tener una energía barata que le ofrecía Rusia por 100 años, que podía establecer un comercio mutuamente ventajoso, y las élites de los países europeos renuncian a ella en pro de su subordinación plena a Estados Unidos, y en particular en su subordinación energética a Estados Unidos, comprando mucho más caro y por tanto encareciendo la vida de los ciudadanos, encareciendo la vida de la población,
Entonces, tenemos que concluir que estamos ante un verdadero suicidio económico y energético por parte de Europa, que da cuenta del nivel de las élites que conducen la política en esos países y en esa región del planeta. Yo creo que Europa va a quedar definitivamente al margen en lo que queda de siglo, pero las próximas décadas. Europa va a pasar a ser un apéndice de la política global, toda vez que no cuenta con fuentes energéticas, no cuenta con recursos propios en minerales, y necesita que lo abastezcan desde el exterior, y ese abastecimiento del exterior que se podría hacer en términos de relaciones comerciales, económicas e incluso políticas mutuamente ventajosas, ha renunciado por su subordinación a Estados Unidos. Creo que Europa ha iniciado una vía hacia una regresión indetenible. Sergio, bueno, vos ahí lo marcabas muy claramente, ¿no? Las sanciones que le impusieron a Rusia, en definitiva, contribuyeron a que Rusia, bueno, mire hacia otro mercado que en realidad es mucho más competitivo, como es el de Asia-Pacífico, ¿no? Las sanciones no funcionaron y por el contrario, Europa empieza a comprar gas licuado a Estados Unidos a un precio muy caro. Te quiero preguntar en ese sentido por Venezuela, ¿no? Vos fuiste director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que también padece las sanciones de Estados Unidos, pero bueno, es otro continente, es otra región. ¿Cómo pensás que se pueden saltear esos mecanismos coercitivos como son las sanciones en casos como el venezolano, que es un poquito más complejo, ¿no? Si lo comparamos con el de Rusia. Sí, bueno, nosotros formamos parte de eso que Estados Unidos llama el patio trasero. Estamos en una zona de influencia directa, y no somos un país que tiene el poder global, el poder económico, militar y político que tiene Rusia. Uh-huh. Pero tenemos un potencial de crecimiento gigantesco, las mayores reservas de petróleo del planeta. Tenemos algunos dicen la tercera, yo creo que son las quintas mayores reservas de gas. Tenemos además grandes reservas de coltán, de torio y por supuesto de agua y de oxígeno. Entonces tenemos un potencial de crecimiento gigantesco, que es lo que nosotros quisiéramos aportar a los BRICS si se finalmente acepta nuestro ingreso. Uh-huh. A Venezuela también le conviene ingresar a los BRICS, porque podría acceder también a mercados de países que no son productores de petróleo, países muy grandes como la India, claro, Turquía y otros países con los cuales tenemos excelentes relaciones. Pero si buscara la manera de generalizar la respuesta a la pregunta que me has hecho, yo creo que tiene que ver con la necesidad de construir un mundo distinto, construir un mundo sin hegemonía, construir un mundo con un mercado abierto, que se sustente en la cooperación y no en el conflicto, en la paz y no en la guerra, en la ayuda mutua para superar problemas comunes. En ese sentido, Venezuela tiene un potencial muy grande. Ahora también ya Venezuela estamos casi autoabasteciéndonos en materia de producción de alimentos, por lo tanto, en los próximos años nos vamos a transformar en un exportador neto de alimentos. Eso también va a significar un gran aporte a la economía y una gran posibilidad que Venezuela tendrá de cooperar con los países del sur. El tema es atreverse a construir un mecanismo, establecer mecanismos no solamente políticos, también económicos, comerciales y de cooperación, al margen de las imposiciones que ha establecido el modelo de la post-Segunda Guerra Mundial, el modelo hegemonizado por Occidente. Por eso vuelvo a la primera pregunta y digo que es muy importante todas las iniciativas que Rusia ha tenido, que yo creo que apuntan precisamente hacia la generación de un mundo paralelo, un mundo que se construye, un mundo que están haciendo y que se sustenta filosóficamente
en principio mucho más cercanos a lo que siente, lo percibe y lo que necesita la mayor parte de toda la humanidad en el objetivo, digamos, de tener una vida más plena y más feliz. Bien. Sergio, te agradecemos mucho tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes y siempre con plena disposición para ayudar en lo que ustedes crean que pueda hacerlo. Gracias.